Hola, en este video vamos a hablar acerca de los principales argumentos en contra del libre comercio internacional. Ya en otros videos hemos hablado acerca de los beneficios que tiene el libre comercio internacional, hemos expuesto las principales teorías, como es el caso entonces de las ventajas absolutas de Adam Smith, la ventaja comparativa de David Ricardo, hemos expuesto también el teorema de Heck-Cherolin, el teorema de Samuelson, entre otros videos en los cuales exponemos los distintos beneficios que presenta el libre comercio internacional. Sin embargo, pretendemos en este video explicar un poco la otra parte de los argumentos, que son los argumentos en contra. Entonces, como lo veníamos diciendo, David Ricardo, en su libro Principios de Economía Política de 1817, expone lo que es la ventaja comparativa. Dice que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente. Así entonces, si un país es mejor produciendo unos bienes, ese país debería especializarse en esos bienes. David Ricardo daba el ejemplo de Inglaterra y Portugal. Decía entonces que un trabajador inglés y un trabajador portugués podían producir, por ejemplo, lana y vino, y que entonces iban a tener diferentes productividades. Él decía, por ejemplo, que si el inglés era 40% más productivo en lana que el portugués, y en la producción de vino él era 20% más productivo que el portugués, eso quiere decir que si en un día, por ejemplo, el trabajador portugués podía producir 10 unidades de lana, digamos 10 metros cuadrados de lana y 20 litros de vino, el inglés podía producir entonces 14 de lana y 24 de vino. Entonces, tenemos que hay diferentes productividades. En este caso, en términos absolutos, el inglés es más productivo en ambos bienes, pero en términos comparativos, decía David Ricardo, hay uno de los dos que va a tener ventaja comparativa. Él va a ser en el bien en el cual le saca más ventaja al otro. En este caso, el inglés tiene más ventaja en la producción de lana, entonces ahí va a tener su ventaja comparativa. Entonces decía, bueno, que Inglaterra se dedica a la producción de lana, en aquellos bienes que es muy bueno, y deja de producir entonces el vino, porque Portugal va a producir el vino y entonces van a intercambiar lana por vino. De esta manera entonces Inglaterra va a poder conseguir vino a un costo más bajo y Portugal va a poder adquirir lana a un costo más bajo, y que así entonces ambas partes se benefician de este libre intercambio comercial. David Ricardo decía entonces que todos los participantes del comercio se van a beneficiar. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esto, y por eso es que hablamos de esta discusión del proteccionismo versus el libre comercio. En la actualidad, uno de los principales representantes de esta tendencia proteccionista es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice, por ejemplo, una de sus frases que se hizo notoria es: vamos a seguir dos reglas muy sencillas, compra estadounidense y contrata a estadounidense. O sea, no queremos comprar los productos chinos, ni los productos mexicanos, ni los productos de ningún otro lado del mundo. Queremos producir lo que sea hecho en Estados Unidos. Entonces, vamos a usar algunas frases de Donald Trump para ir exponiendo los principales argumentos en contra del libre comercio y en favor entonces de políticas proteccionistas. Uno de los argumentos más importantes que se señalan a favor del proteccionismo es reducir el desempleo nacional. Dice Donald Trump: hemos perdido más de una cuarta parte de nuestros empleos en la industria desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, los empleos, en vez de crearse en Estados Unidos, se crearon en México, de acuerdo con lo que señala Trump. Entonces, decimos, bueno, hay que poner impuestos a los productos mexicanos. Eso es lo que diría Donald Trump o lo que dirían los proteccionistas. Hay que poner impuestos a los productos mexicanos para que entonces se vuelvan más caros y así entonces haya el incentivo de producir en Estados Unidos. Entonces los proteccionistas dicen: el libre comercio destruye los empleos locales, lo cual afecta a la economía y genera problemas sociales. Los defensores del libre comercio dirían que el ajuste en el empleo es temporal y que la economía entonces debe enfocarse en aquellas actividades en las que posee ventaja comparativa. Los defensores del libre comercio dirían que dentro de la economía hay ganadores y perdedores y que entonces aquellos sectores que pierden
efectivamente van a generar desempleo, pero que los sectores ganadores pueden entonces generar una mayor cantidad de empleo. Un segundo argumento que se señala en favor de la protección es el argumento de las industrias nacientes. Dice Trump que estamos liberando a las empresas y a los trabajadores para que puedan florecer como nunca antes. Estamos creando un ambiente que atrae el capital, que invita a invertir y que recompensa la producción. Este argumento, aunque tal vez Donald Trump lo ha usado menos, consiste en que los proteccionistas dicen cuando hay industrias nuevas, estas necesitan protección de la feroz competencia extranjera, al menos por un tiempo. Este argumento se utilizó mucho en América Latina durante los periodos de industrialización en los años 60 y 70. Se quería crear industrias nuevas, dado que éramos economías fundamentalmente agrícolas o agropecuarias, y entonces se quería generar estas industrias y entonces se dijo, bueno, hay que poner impuestos para que estas industrias puedan desarrollarse. Los defensores del libre comercio dirían que los nuevos sectores deben enfrentar la competencia internacional para que se hagan así más competitivos y fuertes. Un tercer argumento es defender las actividades económicas que sean importantes para el país. Dice Donald Trump, me eligieron para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no de París. Pittsburgh es una ciudad de Estados Unidos que poseía una importante industria siderúrgica y que se vio fuertemente afectada precisamente por la competencia internacional. Y entonces todos sabemos que este tipo de industrias, igual que la industria automotriz en Estados Unidos, son industrias emblemáticas, importantes para el país y que por lo tanto se dice deberían defenderse. Entonces así tenemos que es necesario, según los proteccionistas, proteger las actividades que sean relevantes para el país, aquellas que sean fundamentales para su estructura productiva e incluso la misma cultura del país. Los defensores del libre comercio dicen que si hay industrias que no son competitivas, entonces que protegerlas sería fomentar la ineficiencia y que entonces los países se transforman y se enfocan en las actividades en las cuales son más competitivos y por lo tanto les generan mayor bienestar. Un cuarto argumento a favor del proteccionismo es estar protegido contra las prácticas comerciales desleales de otros países. Dice Donald Trump, en el ámbito comercial los chinos son unos tramposos. Trump dice que los chinos poseen salarios artificialmente bajos que manipulan su moneda para generarse ventaja y entonces así tenemos que los proteccionistas dicen que algunos países venden sus productos por debajo del costo. Hay países que subsidian a sus productores o que manipulan sus tipos de cambio para hacerlos artificialmente competitivos. Los defensores del libre comercio dicen que los organismos internacionales y que los tratados comerciales propician reglas justas para todos los países. Es un hecho que existen muchos países que efectivamente subsidian a sus productores. En ese caso, el mismo Estados Unidos subsidia a muchos de sus productores agrícolas, por ejemplo, y muchos países de Europa también, de Japón, y que eso pues les genera una ventaja, llamémosla así, artificial, que los hace competitivos cuando en realidad podrían no serlo tanto. Igual hay países que pueden manipular su tipo de cambio para hacer esto. Entonces, bueno, en algunos casos podría justificarse entonces la protección. Un quinto argumento es la protección contra los bajos costos salariales. Dice Trump, miren lo que China está haciendo a nuestro país, está usando nuestro país como alcancía para reconstruir China, tenemos que impedir que nos roben nuestros trabajos. Pues claramente un chino gana muchísimo menos que un estadounidense y entonces los defensores del proteccionismo dicen hay países que poseen salarios demasiado bajos contra los cuales es imposible competir. Además, esos países no poseen normas laborales adecuadas y por lo tanto los costos laborales son mucho más bajos. Los defensores del libre comercio dicen por su lado que los salarios son reflejo de la productividad, que si en un país hay entonces salarios más altos es porque esa mano de obra es muchísimo más productiva. Que los países más eficientes y productivos son más bien los que se benefician más del libre comercio. Un sexto argumento es salvaguardar la seguridad nacional. Dice Trump, nuevamente necesitamos un líder que pueda devolvernos nuestros trabajos, nuestras fábricas, nuestro ejército, que cuide de nuestros veteranos. Entonces,
Muchas veces los proteccionistas dicen que cada país debe contar con recursos propios en caso de conflictos con otras naciones y que esto podría afectar su seguridad. Los defensores del libre comercio dicen que proteger industrias que no poseen ventaja comparativa es ineficiente y que existen otros mecanismos para defender los intereses nacionales en casos de conflicto. Un séptimo argumento es la disminución de la dependencia. Dice Trump que hemos desatado una revolución en la energía estadounidense. Estados Unidos ahora es el productor número 1 de petróleo y gas natural en el mundo. Así entonces argumenta que Estados Unidos ya no depende de la importación de petróleo y gas natural, sino que es autosuficiente. Muchos proteccionistas señalan entonces que los países corren un riesgo cuando dependen de otras naciones en aspectos clave como energía, alimentos o materias primas y que por lo tanto deberían ser autosuficientes. Los defensores del libre comercio dicen que proteger nuevamente estas industrias viene a ser algo ineficiente y que la dependencia cuando hay libre comercio entre los países es más bien recíproca, entonces pues que ningún país va a tener incentivo para empezar a perjudicar a otros. Y octavo, es impedir a unos países explotar a otros. Dice Trump, creo con fuerza en el libre comercio, pero también tiene que ser comercio justo. Entonces muchas veces se argumenta, y es un argumento más bien presentado por los países pobres generalmente, y es que los países ricos explotan a los países pobres. Dicen que los países ricos son los que obtienen la mayor parte de los beneficios del comercio internacional. Los defensores del libre comercio dicen que los países pobres también poseen ventajas comparativas y que por lo tanto también se van a beneficiar del libre comercio, y que más bien el libre comercio los ayuda a reducir la pobreza. Muchas gracias por su atención, espero que este video le haya sido de utilidad. Si es así, pues dele me gusta, suscríbase a nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Muchas gracias.